Cuando uno habla de los efectos de la inflación, dice, ¿cuáles son las consecuencias de la inflación para los diferentes agentes de la economía? ¿Todos perciben de la misma manera la inflación? No, no es cierto. La inflación afecta a determinados sectores. Por ejemplo, alguien que tenga un salario fijo como trabajador, obviamente, ante un incremento de precios, su salario no sube. Tendrá un efecto realmente letal para su economía. Para un empresario, él incrementa los precios de los bienes que vende y la inflación se incrementa, no tendría de mayores problemas. El efecto de la inflación es realmente catastrófico cuando se habla de la distribución de la renta y la riqueza. Y usualmente para los trabajadores es letal. Por ejemplo, los efectos de la inflación en la eficiencia económica. Por ejemplo, en una inflación galopante a mí me conviene prestarme dinero, pero no prestar dinero. Allí los que prestan dinero van a encontrar pues una devolución de un dinero que no tiene valor. Por eso en una época de inflación hay un efecto en la eficiencia económica, pero también hay efectos de la inflación sobre el crecimiento económico. Oiga, si el día de hoy programa un presupuesto para una inversión pública, ante la inflación ese dinero ya no va a tener la capacidad de compra en el proceso de acá a un mes. Si la inflación es 200%, este dinero ya no tendrá el valor de acá al mes siguiente y obviamente habré perdido eficiencia y crecimiento económico. ¿Cuáles son los efectos de la inflación? Yo creo que hay que conocerlos al detalle y eso es lo que vamos a ver ahora. Los efectos de la inflación. Nos referimos a los efectos de una inflación imprevista por los agentes económicos. Hay efectos de la inflación sobre la distribución de la renta y la riqueza, efectos de la inflación en la eficiencia económica, efectos de la inflación sobre el crecimiento económico. Los efectos de la inflación sobre la distribución de la renta y la riqueza en general. La inflación imprevista redistribuye la riqueza de los acreedores a favor de los deudores, ayudando a quienes han pedido dinero prestado. O sea, en una inflación o hiperinflación conviene prestarse dinero, pero perjudicando a quienes han prestado dinero prestamista, o sea, los bancos se ven perjudicados o los prestamistas porque actualmente se ven que la inflación prácticamente se consume la capacidad de compra de sus propios recursos. La inflación en ese sentido redistribuye aleatoriamente la riqueza entre la población. Los efectos de la inflación en la eficiencia económica. Distorsiona las señales de los precios, distorsiona la utilización del dinero, introduce distorsiones en los impuestos, costo del menú de la inflación. En una situación normal, si el precio de un producto, precio relativo, se altera, los compradores y los vendedores saben que han cambiado las condiciones de la oferta y de la demanda. Si el precio de la carne de ternera sube en un 30%, los consumidores tenderán a comprar otro bien sustitutivo, carne de pollo, por ejemplo. Si el precio de los ordenadores baja en un 50%, los consumidores interpretan que es el momento oportuno de cambiar de equipo. O sea, la inflación o deflación tiene motivaciones, causas para poder variar el comportamiento de los consumidores. También distorsiona la utilización del dinero. El efectivo, monedas y billetes, es dinero que tiene un tipo de interés nominal nulo. Si la tasa de inflación sube al 10% en el año, el tipo de interés real del dinero es igual a menos 10%. En situación de inflación, el público tiende a disminuir su demanda de dinero, como es obvio. También introduce distorsiones en los impuestos, en aquellas partes de la legislación tributaria que están expresadas en términos monetarios. Cuando sobre un nivel de la renta imponible hay una deducción general de una cuantía fija, con inflación, el valor real de esa deducción general es menor, aumenta el valor real de los impuestos. Existe una tributación sin legislación. La inflación distorsiona la medición de la renta. Por ejemplo, si una persona recibe un 6% de interés nominal por sus ahorros, la renta a efectos fiscales será de 6% ahorros. Si durante el periodo fiscal la inflación fue del 4% de la renta real del inversor, es de 2% de ahorros. El tipo de interés real es igual al tipo de interés nominal menos la inflación. Hasta la década de los 70, la elevada inflación venía acompañada de un elevado nivel de empleo y de producción. Y en los periodos de deflación, disminución de la inflación, caía la producción y aumentaba el desempleo. En principio, parece existir una relación positiva entre la producción y la inflación. A mayor inflación, mayor producción y al contrario. Pero un análisis más profundo parece demostrar que tal relación es solo temporal. A largo plazo, parece que existe una relación en forma U invertida entre inflación y el crecimiento de la producción. Veamos el cuadro. La tasa de inflación, porcentaje anual. Crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, porcentaje anual. Hay un crecimiento de la inflación y mientras sea de 1000% o más, el crecimiento del PBI per cápita es prácticamente negativo. Mientras la inflación sea moderada,
hay un crecimiento anual del Producto Bruto Interno per cápita, pero ya si es una hiperinflación o una inflación galopante, en la práctica tenemos, ¿no es cierto?, una recesión o un decrecimiento del Producto Interno Bruto. El crecimiento económico es mayor en los países que tienen una inflación baja, mientras que el crecimiento tiende a ser más lento en aquellos países que tienen una elevada inflación o una deflación. En esta relación entre inflación y crecimiento económico también se debe tener en cuenta el comportamiento habitual de los bancos centrales. Cuando la inflación es alta, el Banco Central de Reserva del país aplica una política monetaria restrictiva. Provocan en ocasiones una recesión. Los bancos centrales han optado por contener la inflación mediante un elevado desempleo y un bajo crecimiento económico en muchas ocasiones.